Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más estar aquí para compartir la palabra de Dios. Gracias por estas hermosas alabanzas, cantos celestiales que nos elevan al trono de la gracia de Dios. Gracias le damos al Señor por esa linda voz que le ha dado a mi esposa para que nos dirija a estos cantos que hemos elevado al trono de la gracia. Me siento muy contento por estar aquí, por compartir la palabra de Dios con ustedes. También me siento muy contento porque hay muchos hermanos que a través de las redes sociales que nos siguen, que están interesados en estos temas de verdad presente, hermanos que me escriben para pedir mis notas de lo que yo predico y así poderlos estudiar. Y quiero decirle a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales que cuando gusten pueden escribirme, a aquellos que estén interesados en las notas, en los PowerPoint que nosotros presentamos, en las citas, sin problema ninguno. Ahí en la página de Maranata de la Iglesia Adventista Libre en Facebook, ahí van a encontrar el número de teléfono. Pueden escribirme a WhatsApp, que yo con mucho gusto les haré llegar todas estas citas, todas mis notas de las cosas que estamos predicando, para que usted las estudie, para que usted las compare, porque lo más importante no es que porque el pastor lo dijo, ya yo lo doy por hecho. No, nosotros tenemos que tener el espíritu de los bereanos, que dice la palabra de Dios que cuando Pablo le presentaba la palabra a los bereanos, ¿qué hacían los bereanos? Ellos escudriñaban para saber si lo que Pablo decía era verdad. Y por eso es que todos aquellos hermanos que deseen estas notas, estos PowerPoint, citas, pueden escribirme, que con gusto yo se las haré llegar. Quiero también extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Le doy muchas gracias por su amor, por su bondad, por los mensajes tan lindos que nos están escribiendo, también dándonos aliento, dándonos apoyo para que sigamos predicando la verdad presente para estos tiempos. Creemos que como adventistas estamos viviendo en un tiempo crucial, estamos viviendo en un tiempo solemne, donde estamos viviendo al final de la historia de este mundo. ¿Cuántos lo creen así? Estamos viviendo en la historia final de este mundo. Y hoy más que nunca, mis queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles deben ser proclamados con poder, pero en el poder del Espíritu Santo. Deben ser proclamados el mensaje de los tres ángeles a este mundo, que muy pronto ha de concluir la historia de este mundo. Pero primero tenemos que predicar y hablarle a las personas de los juicios inminentes que han de venir sobre este mundo después que la gracia se cierre. Pero le damos gracias al Señor que aún todavía la gracia está abierta, que Cristo Jesús está ministrando en el santuario celestial. Le doy gracias al Señor que aún todavía hay oportunidad para el ser humano. En estos momentos, hoy vamos a tratar de un tema muy especial, y el tema que hoy vamos a tratar en esta serie que estamos llevando del sellamiento, este es el segundo tema de la serie del sellamiento, y tenemos por título el propósito del sellamiento de los hijos de Dios. Hoy vamos a estudiar el propósito de ese sellamiento. Antes de continuar, invito a todos aquellos que puedan, y también a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, si quisieran acompañarme de rodillas para implorar la presencia del Señor, y entonces así que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos pedimos tu dirección para que tú nos bendiga, y que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable para que así nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Te pedimos que tú abras nuestros corazones para aceptar esta maravillosa verdad. No permitas, Padre, que esta verdad caiga en un corazón vacío, sino permite que esta verdad caiga en terreno fértil, en un corazón que esté dispuesto a poner en práctica tu palabra, Señor. Una vez más, Padre, me pongo en tus manos para que tú me dirijas, para que tú me uses poderosamente como siempre lo has hecho.
Cúbreme con tu manto de justicia y permite que seas tú el que habla a través de mí. Usa mis labios, usa mi lengua, usa mis cuerdas vocales. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que no sea yo, sino seas tú el que habla a través de mí, porque Padre, tus hijos necesitan escuchar tu voz. Ellos no necesitan escuchar al pastor Danley Rodríguez. Ellos necesitan escuchar al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Háblanos, Señor, ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, haciendo una recapitulación del tema pasado para conectarlo con el tema de hoy, el título del tema pasado que nosotros estudiamos se llamaba El por qué debo de ser sellado, que fue el primer tema de esta serie, el sellamiento, y estaba en forma de una pregunta: el por qué yo debo de ser sellado. Mis queridos hermanos, el asunto del sellamiento es un asunto de suma importancia para el pueblo de Dios, a menos de que Dios, antes que la gracia se cierre, si Dios nos manda a descansar hasta la venida de Cristo Jesús, porque el Señor ve que nosotros no vamos a poder soportar las terribles pruebas y los terribles juicios que Dios va a traer sobre este mundo. El Señor, si ve que no vamos a poder soportar ese tiempo, por amor a nosotros, el Señor nos va a mandar al descanso temporal hasta que Cristo venga y nosotros podamos ser levantados del polvo de la tierra para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Porque el Señor no va a tocar tierra. Cuando venga con sus miriadas y millones de ángeles, el Señor va a quedar suspendido en el aire y nosotros seremos levantados de la tierra en el aire para recibir al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor va a mandar a descansar a muchos que no van a poder aguantar esa terrible prueba? Porque el Señor, en su misericordia y en su amor, ante que esa hermana o ante que ese hermano se pierda, el Señor primero lo manda a descansar para que pueda salvarse. Porque si queda vivo y no está preparado y no tiene la preparación suficiente que deben de tener aquellos que van a ser sellados con el sello de Dios, ese hermano va a estar completamente perdido. En el próximo tema vamos a estudiar la preparación, el carácter que deben tener aquellos que van a ser sellados con el sello de Dios. Sin embargo, recordemos que lo que habíamos estudiado el sábado pasado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, ahí se habla de los 7 sellos. Y habíamos visto que a partir del versículo 12, cuando se abre el 6º sello, suceden eventos muy terribles, catastróficos a nivel mundial. Y es muy interesante que el versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Noten que esta pregunta las hacen aquellos que en el versículo 15 del mismo capítulo 6, donde dice que los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todo libre se esconden en las cuevas y le dicen a las cuevas, las piedras, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, ¿cuándo se empieza a derramar la ira del Cordero? Cuando ya Cristo Jesús termina su intercesión en el reino de los cielos, en el santuario celestial. Una vez que Cristo termina su intercesión en el cielo, como sumo sacerdote, ya una vez que termine el tiempo de gracia, que ya la gracia se cierre,
a partir de ahí comienzan a caer las 7 plagas sobre este mundo. Eso es lo que se llama la ira del Cordero. Pero este grupo de personas que se esconden están tan aterrados que no pueden soportar ese día. Y entonces en el versículo 17 hacen la pregunta y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay una pregunta que hay que responder. ¿Quiénes son los que pueden sostenerse en pie el día que la ira de Dios se derrame sobre este mundo, trayendo destrucción y juicio sobre la tierra? Entonces Juan hace una pausa porque él tiene que explicar y decir quiénes son los que van a poder estar en pie. Y entonces por eso es que en el capítulo 7 Juan se dedica a explicar quiénes son aquellos que van a poder estar en pie. Note que después del 6º sello Juan no pasa a explicar el 7º sello. Juan tiene que explicar quiénes son los que van a estar en pie el día de la gran ira del Cordero. Y entonces en el capítulo 7 empieza diciendo, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Cuando Juan dice que después de estas cosas, ¿cuáles son las cosas que él vio? Los eventos que estaban sucediendo en el 6º sello. Por eso es que el capítulo 7 lo introduce, y después de estas cosas, o sea, después de estos eventos que suceden bajo el 6º sello, que son terribles juicios y calamidades que vienen sobre el planeta Tierra, entonces dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y habíamos dicho, según el tema anterior, que los 4 ángulos, ¿cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Entonces, hay 4 ángeles que están reteniendo, dice, los 4 vientos sobre la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En profecía, vientos representa calamidades, representa destrucción, representan terremotos, representan pestilencia, mortandad, hambre. Representan toda clase de calamidad. Entonces, estos 4 ángeles están sobre los 4 ángulos de la tierra reteniendo estas calamidades. Ahora, el por qué estos 4 ángeles están reteniendo estos 4 vientos. ¿Por qué? ¿Por qué están reteniendo estos 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, estos vientos? Porque el versículo 2 me dice el por qué los están reteniendo. Dice, y vi a otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Se dan cuenta que los 4 vientos que están, esos 4 vientos que los 4 ángeles están sosteniendo, representan calamidades. Porque noten que el versículo 2 dice, a los cuales les es dado hacer daño a la tierra y al mar. Entonces la función de los 4 vientos es hacer daño a la tierra y también al mar. Y el versículo 3 dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, noten que los 4 ángeles no pueden hacer daño ni a la tierra ni al mar. No pueden soltar los 4 vientos de la tierra hasta que hayan sellado a los siervos de Dios en las frentes. ¿Y cuántos son los sellados? Según el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
144,000 van a ser sellados. Ahora, ¿con qué propósito van a ser sellados? Porque ese sello que se les pone en la frente a los 144,000 los va a proteger de todas las calamidades que han de venir sobre esta tierra. Una vez que Cristo Jesús termine su intercesión en el reino de los cielos y se suelten los 4 vientos de la tierra y vengan todas esas calamidades unidas a las 7 plagas de Dios, nada de todas esas calamidades, de toda esa destrucción que va a venir sobre este mundo, ni un pelo de los 144,000 van a ser tocados. Ninguna calamidad va a tocar a los hijos de Dios. Ese sello es un sello protector. Y lo podemos corroborar cuando vamos a Apocalipsis capítulo 9. El versículo 4 repite la misma idea cuando dice: y le fue mandado que no hiciesen daño a la tierra, y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, las calamidades, ¿para quiénes van a ser? Para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero para los que tienen el sello de Dios, vamos a estar completamente protegidos. Es más, recordemos que la palabra de Dios dice que los 144,000 han salido de la gran tribulación. Ellos no van a ver la muerte. Los 144,000 van a estar vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Pero ninguna calamidad los va a tocar. Miren lo que dice el pastor Urias Smith. El pastor Urias Smith, fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren lo que dice el pastor Urias Smith en la revista Review and Herald, agosto 10 de 1897. Y el subtítulo se llama Un estudio de los 144,000, página 4, párrafo 2. Él dice: el sellamiento implica protección y ¿qué más? Y salvación. Es una obra del Evangelio a través de la cual todos los que efectivamente participen en él obtendrán la vida eterna. La condición de amenaza que se restringe para que se pueda realizar la obra de sellamiento en tal que cuando entre en vigor no se podrá realizar ninguna obra adicional del Evangelio. Por lo tanto, con el sellamiento de los 144,000 termina el tiempo de gracia. Y al terminar el tiempo de gracia ya no hay más predicación del Evangelio. Ahí concluyó la predicación del Evangelio. Los vientos de destrucción soplan de todas partes. ¿Qué habíamos dicho que representaban los vientos? Destrucción. Y el gran torbellino de la indignación de Dios, su último testimonio en este estado mortal contra el pecado, arrastrará al mundo hasta su aspecto final de ruina y de desolación. O sea, una vez que se cierre la gracia, ¿hacia dónde marcha el mundo? Hacia su final de ruina y desolación. Pero una vez que se complete el sellamiento, hermanos, ya no hay más oportunidad. Este es el tiempo de oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Para que no suframos las calamidades. Este es el tiempo de arrepentirnos.
Este es el tiempo de buscar a Dios de todo corazón como nunca antes. Porque la palabra de Dios, Apocalipsis 16, del 1 al 21, ahí están las 7 postreras plagas que van a ser derramadas sobre este mundo sin misericordia. Pero los 144,000 van a ser protegidos. Por eso es que el propósito del sellamiento implica protección y salvación. ¿Se dan cuenta la importancia del por qué debo de ser sellado? El por qué yo debo hoy más que nunca buscar ser parte de aquel grupo de los 144,000 que van a ser sellados, porque sin el sello de Dios yo no voy a estar protegido. Sin el sello de Dios yo no voy a poder ser salvado. Y noten que en el tema pasado habíamos estudiado una cita de la sierva de Dios que dice que el sello de Dios será colocado sobre aquellos que recibirán la inmortalidad. Los 144,000, una vez que son sellados, reciben la inmortalidad, porque no ven la muerte. No ven la muerte. Ahora, es interesante que en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 11 y 12, encontramos una historia similar, que es lo mismo que va a suceder en el tiempo del fin, que es en la historia de la 10ª plaga que iba a caer sobre Egipto. ¿Qué tuvieron que hacer los israelitas? Tuvieron que tomar un cordero, matar el cordero, y con la sangre del cordero, ¿dónde tuvieron que ponerla? En la puerta y en los dinteles de la puerta. Esa sangre era una señal, era un sello, era una marca, porque Dios le dijo a Moisés: yo voy a pasar por la tierra de Egipto y voy a herir a todos los primogénitos de Egipto, pero en la casa donde esté señalada la puerta y el dintel con sangre, ahí yo no voy a crear calamidad. Y noten que cuando usted lee Éxodo capítulo 11 y el capítulo 12, todos los israelitas que pintaron sus puertas y sus dinteles y los postes de la puerta con la sangre del cordero, cuando Jehová pasó por la tierra de Egipto, ningún primogénito de los israelitas perecieron. Porque ese sello era la señal de protección y salvación. Lo mismo que sucedió en Egipto es paralelo a lo que va a suceder en el tiempo del fin. El sellamiento de los hijos de Dios, de los 144,000, nos van a proteger de las calamidades. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? Miren, Isaías 8:16, ¿qué dice? Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Eso lo dice Isaías 8:16. Voy a buscarlo porque lo dije de memoria, pero voy a buscarlo para estar seguro. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Entonces, ¿qué es el sello de Dios?
¿Qué es lo que se sella? La ley. La ley de Dios. ¿Qué es lo que se sella? La ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es el sello de Dios. Pero entonces, cuando usted va a Apocalipsis, capítulo 14, en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, nos dice: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces miren, Isaías 8:16 me dice que la ley es el sello de Dios, porque Dios quiere sellar su ley entre sus hijos. Apocalipsis 14:1 me dice que en la frente los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Claro, no es literalmente que lo tienen escrito los 144,000. Pero Apocalipsis 7:3 me dice que este sello se pone en la frente de los 144,000. Entonces, Isaías 8:16, Dios quiere sellar la ley. ¿Pero en dónde? Eso lo veremos más adelante. Y entonces ahora, Apocalipsis 14:1 me dice que en la frente lo que está escrito es el nombre del Padre y del Hijo. Y Apocalipsis 7:3 me dice que ese sello se pone en la frente. Entonces, muchos como que tienen cierta confusión en esto. Miren, no hay ninguna confusión y lo vamos a ver ahora. El nombre representa carácter. El hecho de que los 144,000 tengan el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente significa que ellos tienen el carácter de Cristo Jesús. Porque el nombre representa carácter. Significa que los 144,000 reflejan en sus vidas el carácter perfecto de Cristo Jesús. Pero la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Porque el carácter de Dios lo podemos ver bien claro en su santa ley. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. El apóstol Pablo dice que la ley es santa, justa y ¿qué más? Y buena. Pregunta, ¿esos no son atributos de Dios? ¿Dios no es santo? ¿Dios no es justo? ¿Dios no es bueno? Claro que sí. Y noten que la misma sierva del Señor ahora nos lo dice. En el libro La maravillosa gracia de Dios, página 74, párrafo 2 dice: mediante Jesús la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios. Y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Entonces, ¿qué es lo que revela la santa ley de Dios? ¿Qué revela? Revela el carácter. Entonces, ¿qué es lo que los 144,000 tienen en la frente? La ley de Dios. Y la ley de Dios es, ¿qué cosa? La revelación de los atributos del carácter de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Miren lo que dice Hebreos 8:10. Vamos a Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes. ¿Dónde está la mente? Aquí, en la cabeza.
Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿dónde está la ley de Dios? De aquellos que han entrado en el nuevo pacto, en sus mentes y en sus corazones. Y el capítulo 10 de Hebreos, versículo 16, vuelve a repetir el texto donde dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, Isaías 8:16, ¿dónde es que Dios ha sellado su ley? En sus discípulos, en sus mentes y en sus corazones. Y esa ley es, mis queridos hermanos, el sello del Dios vivo. Y esa ley es un reflejo de los atributos del carácter de Dios. Por eso es que los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Cristo Jesús. Reflejan el carácter del Padre revelado a través de su santa ley. Y la sierva de Dios lo corrobora aquí en este escrito que dice: aquellos que van a recibir el sello del Dios vivo, enero 31 de 1849, página 8 y 9, dice: ahora es el tiempo de hacer tesoros en el cielo y de poner en orden nuestro corazón, listos para el tiempo de angustia. ¿Listos para qué, hermanos? Para el tiempo de angustia. Solo aquellos que tengan manos limpias y un corazón puro resistirán ese momento difícil. ¿Quiénes son los que van a poder resistir? Los que tengan manos limpias y un corazón puro. Resistirán ese momento difícil. Ahora es el tiempo. Ella hablando del sellamiento, del sello de Dios, dice: ahora es el tiempo de que la ley de Dios esté en nuestra mente. Y entre paréntesis, ¿qué fue lo que ella escribió? Frente. Pero Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, ¿qué es lo que se pone en la frente? El sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? La ley de Dios. De que la ley de Dios esté en nuestra mente. Y entre paréntesis, cuando usted va a este escrito de ella en inglés, entre paréntesis ella pone frente. Y escrita en nuestros corazones. ¿Y qué dice Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16? Que Dios quiere escribir su ley ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Y quién es el agente sellador? El Espíritu Santo, como bien habíamos estudiado, es el agente sellador. Pero es muy interesante que dentro de la santa ley de Dios hay un mandamiento que señala que tiene las características del sello de Dios. ¿Alguien me puede decir quién es ese mandamiento? ¿Cuál es ese mandamiento? El sábado. El sábado es la señal de lealtad entre Dios y su pueblo, mis queridos hermanos. El sábado es la señal que distingue a los verdaderos adoradores de nuestro Dios. Porque recordemos que en el tiempo del fin está el sello de Dios, pero también está la marca de la bestia. El sello de Dios es para los verdaderos adoradores de Dios. La marca de la bestia es para los falsos adoradores que estarán adorando a la bestia. Y el sábado del cuarto mandamiento tiene las características de un sello. ¿Qué tres características tienen que tener un sello? Nombre,
cargo y jurisdicción. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, cuando pone el sello, ¿cómo dice el sello? Por ejemplo, el presidente que está ahora actual, Joe Biden, cuando él hace una carta y pone su sello, ese sello dice Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Entonces el sello de Dios tiene que tener el nombre, el cargo y su jurisdicción. Y solamente el cuarto mandamiento, el sábado, que es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, contiene estas tres características. El nombre, Jehová. Cargo, creador. Jurisdicción, la tierra. Y eso lo podemos ver en Éxodo, capítulo 8. Éxodo 20. Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11. Cuando usted va a Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En el versículo 11 del mismo capítulo 20 de Éxodo, ahí están las tres características de lo que contiene el sello de Dios. El nombre, porque ahí dice Jehová. Su cargo, que es creador, porque dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y su jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Los cielos y la tierra. El sábado va a ser el toque de lealtad entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. El conflicto final en esta tierra es a quien tú adoras. Y no solamente a quien tú adoras, sino en qué día tú lo adoras. Porque Dios no ha designado el domingo como día de adoración. Dios no ha designado el lunes como día de adoración. Dios designó el séptimo día, el sábado. O como se dice en hebreo, el Shabbat. Como bien lo señala la santa ley de Dios, Éxodo 20, del 8 al 11. El sábado está en el mismo centro de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen los 144,000 en su frente? La ley de Dios sellada. Y en esa ley está el cuarto mandamiento, que es la señal de lealtad que los distingue como los verdaderos adoradores del Dios Altísimo. Y eso podemos buscarlo en Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Miren lo que dice Ezequiel 20, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, el versículo 12 dice así: y les di también mis sábados para que fuesen por señal. Y la palabra que se utiliza aquí, señal, viene del hebreo hatán. Y hatán significa señal, pero también significa sello, significa también firma. Ese es el verbo que se utiliza como señal en el versículo 12 del capítulo 20 de Ezequiel. Dice: y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, ¿para qué el Señor dio el sábado? No solamente para descansarlo y recordar de que Él es nuestro creador, sino también para que fuesen una señal entre el verdadero pueblo de Dios y el verdadero Dios. Y noten que esta misma idea se repite ahora en el versículo 20 del mismo capítulo. Dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo de que el sábado es, ¿qué cosa? Un día de descanso que Dios designó para recordarlo de que Él es mi creador.
Y al yo guardar el sábado, yo estoy reconociendo a Dios como el verdadero Dios. Porque en este mundo, personas creen en cientos de miles de dioses. En este mundo hay cientos de miles de dioses que las personas adoran. Pero cuando yo guardo el sábado de Jehová, yo estoy reconociendo de que entre esos cientos de miles de dioses falsos que las personas adoran, yo estoy adorando al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice el pastor William Warren Prescott en el boletín diario de la Conferencia General del 11 de febrero de 1893, página 224, dice: el sábado es el sello de Dios, porque cuando el sábado es aceptado como el sábado del Dios verdadero, en el sentido que Dios quiso que fuera para nosotros, y realmente lo guardamos así, dice: la imagen de Dios está siendo y es restaurado en el alma. Cuando nosotros guardamos el sábado correctamente, ¿qué es lo que se restaura en el cristiano que guarda el sábado correctamente? La imagen de Dios. De modo que cuando Dios mira a sus hijos observadores del sábado, que en realidad lo son, ve en ellos la imagen de su propio Hijo. Entonces, mis queridos hermanos, uno de los propósitos del sellamiento o del sello de Dios no es solamente brindar protección y salvación, sino que la finalidad de este sellamiento es restaurar la imagen de Dios en el alma. Por eso es que los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente, porque significa que la imagen de Cristo ha sido restaurada en el cristiano. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis capítulo 1 ahora. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces, el hombre fue creado a imagen de ¿qué? Fue creado a imagen de Dios. Pero es muy interesante que después que Adán y Eva cayeron en pecado, vamos a leer ahora Génesis capítulo 5, versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Me llama mucho la atención que después que Adán y Eva cayeron en el pecado, ellos tuvieron a Caín y a Abel. Y Caín mató a Abel. Y después Adán tuvo otro hijo con Eva y lo llamó Set. Pero me llama mucho la atención que en el versículo 3, Set ya no es formado a imagen de Dios,
como lo fue Adán y Eva en Génesis 1, 26 y 27, sino que ahora Set tiene la imagen y semejanza de Adán, pero después del pecado. Significa que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, cayeron en pecado, esa imagen y esa semejanza que ellos reflejaban porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza, ¿qué pasó? Se corrompió. Se interrumpió por la entrada del pecado. Entonces ahora los hijos que le iban a nacer a Adán y a Eva ya no iban a ser conforme a la imagen y semejanza de un Dios santo, sino iban a ser conforme a la imagen y semejanza de dos seres como pecadores, con naturalezas pecaminosas, con tendencias hacia el mal. Pero ahora el pastor Prescott me dice que el propósito de este sellamiento, aparte de brindar protección y salvación, como lo dijo el pastor Urias Smith en la primera cita que vimos, ahora el pastor Prescott me dice que la finalidad de este sellamiento es restaurar la imagen de Dios. Y es por eso, mis queridos hermanos, vuelvo y repito que en Apocalipsis 14, versículo 1, los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente. ¿Por qué? Porque esa imagen y semejanza que se perdió en el Edén con la primera pareja cuando cayeron en pecado, ahora Dios, esa imagen es restaurada en los 144,000. Esa imagen es restaurada en los 144,000 hermanos. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones en el boletín diario de la Conferencia General, febrero 27 de 1893, página 415. Dice: transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Y cuando la imagen de Dios en Jesucristo se encuentra en nosotros, entonces ¿qué? Él hace una pregunta. Está la huella, el sello de Dios. Entonces, cuando esa imagen es restaurada, ¿qué es lo que está en nosotros? Dice ahí, el sello de Dios. Cuando mirando el rostro de Jesucristo y solo allí, habiendo recibido la justicia de Dios, que vamos a tener, dicho sea de paso, un tema para ver qué es la justicia de Dios. Un tema que hoy pocos entienden y es un tema de vital importancia, porque la justicia de Dios se relaciona con la imagen de Dios y el sello de Dios. Habiendo recibido la justicia de Dios, que es por la fe en Él, y mirando siempre a su rostro glorioso que refleja la gloria de Dios, el efecto de eso es cambiarnos a la misma imagen, perfeccionar la imagen de Dios y restaurarla en nosotros por la obra del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que perfecciona y restaura la imagen en nosotros? El Espíritu de Dios sobre el alma. Y cuando eso se hace, o sea, cuando la imagen de Dios es restaurada en nosotros y perfeccionada en nosotros, y cuando eso se hace, entonces el mismo Espíritu de Dios está allí para fijar el sello del Dios vivo, la huella eterna de su propia imagen. Y recordemos que en el tema pasado nosotros habíamos estudiado que ese ángel de Apocalipsis 7 que tiene el sello de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente sellador. Y ahora vemos aquí de que el pastor Alonso Trevier Jones nos lo confirma. El Espíritu de Dios está allí para fijar el sello del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la obra de perfeccionar la imagen y restaurarla en nosotros es del Espíritu de Dios.
y lo vamos a confirmar ahora con esta otra cita de que el ángel el Espíritu Santo es el agente sellador. Miren lo que vuelve a decir el profesor Prescott, febrero 24 de 1893, página 388, boletín diario de la Conferencia General. Ahora, alguien coloca un trozo de papel en un sello y presiona la palanca, se saca el papel y aquí hay una impresión. Ahora hay cierta agencia que hace ese trabajo. Una vez hecho esto, queda una cierta impresión. Ahora bien, el Espíritu es el agente en la obra de sellamiento. Esta cita nosotros la utilizamos en la predicación del sábado pasado, pero yo solamente les puse la cita hasta donde dice el Espíritu es el agente en la obra de sellamiento. El sábado pasado nosotros leímos esta cita. Ahora, lo que no les puse y lo vamos a ver ahora es lo que sigue de esa cita. Como el Espíritu Santo es el agente en la obra del sellamiento, dice ahora el profesor Prescott, ¿cuál es la impresión que queda? Dice, es la imagen de Dios restaurada en el alma. ¿Quién es esa imagen de Dios? Cristo. Entonces será Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Todo vuelve a eso, y la obra del Espíritu es prepararnos e imprimir esa imagen en nosotros. Sobre este punto leeré algunas palabras de la review del 1 de noviembre de 1892. Ahora él cita las palabras de la revista La Review and Herald del 1 de noviembre de 1892. Miren qué palabras más lindas. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe tomar la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen moral de Dios, Cristo. Esa es la finalidad del sellamiento, mis queridos hermanos. Por eso es que el mismo Jesucristo, comprenden ahora por qué en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 14, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, perdón. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, vamos a leerlo, porque estoy confundiendo el versículo. Vamos a leer San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora comprenden por qué en San Juan capítulo 14, versículo 3, Jesucristo dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Entienden ahora por qué él dice eso? Porque cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo, Él va a ver a un pueblo que va a reflejar su imagen. Que por eso es que eso es el propósito del sellamiento. Reflejar la imagen de Cristo. Por eso es que ahora es que se comprende el por qué en el versículo 3 Cristo dice, y os tomaré a mí mismo. Porque cuando Él mira a ese pueblo, Él no va a ver a Rosario. Él va a ver a Cristo. Cristo se va a ver Él mismo en Rosario. Cuando Cristo venga y Cristo mira a Silvana, Cristo va a ver a Él mismo en Silvana. ¿Por qué? Porque la obra del sellamiento es restaurar la imagen de Dios. Y el pueblo de Dios, cuando Cristo venga, va a haber un pueblo con su imagen. Va a haber un pueblo con su imagen. Un pueblo que va a reflejar la imagen de Cristo Jesús. Por eso es que Cristo dice, os tomaré a mí mismo. Sigue diciendo
el profesor Presco, Boletín de la Conferencia General, marzo 5 de 1895, página 483, dice: ahora, cuando llegamos a la hora final, justo antes de la segunda venida de Cristo, el nombre del Padre está escrito, ¿en dónde? En sus frentes. O están sellados con el sello del Dios vivo. El carácter de Dios en Cristo se refleja plenamente en ellos. La ley de Dios está escrita en sus corazones, y todo significa esto, que la imagen de Dios es restaurada. ¿Se dan cuenta que la ley de Dios, Isaías 8:16, el sello de Dios, Apocalipsis 7:3, y el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente de los 144,000, Apocalipsis 14:1, todo eso tiene como finalidad de que la imagen de Dios es restaurada? Porque recordemos, mis queridos hermanos, como bien dije anteriormente, que la ley es el reflejo de la imagen y los atributos de Dios. Y miren cómo ahora W. Presco relaciona todo eso. Porque hay muchos adventistas que creen que en el tiempo del fin Dios va a venir y va a poner aquí Yahweh de este lado de la frente, y del otro lado de la frente va a poner Yeshua, que es el nombre de Jesús. No, hermanos. Ese nombre representa que nosotros estamos reflejando el carácter de aquel a quien adoramos y que somos embajadores, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otras diapositivas más. Febrero 11, 1893. Página 224. Boletín diario de la Conferencia General. Sigue diciendo el pastor Presco: así como cuando Cristo estuvo aquí y caminó sobre la tierra, fue para el mundo una interpretación del carácter de Dios, así cada uno de sus seguidores debe ser una epístola viviente. ¿Qué debemos de ser nosotros, mis queridos hermanos? Una epístola muerta, viviente. Debemos de ser una epístola viviente. Pero él sigue diciendo: conocida y leída por todos los hombres. Y debe mostrar las excelencias, las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el cristiano que camina ahora por la tierra debe mostrar el carácter de Dios como lo hizo Cristo en la antigüedad cuando estuvo en la tierra. Esa es la imagen de Dios restaurada. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Y a menos que usted no refleje el carácter de Dios en su vida, usted no va a poder ser salvo. Y esa imagen ha de ser restaurada en la humanidad, así como esa imagen estuvo en Cristo cuando estuvo aquí en la humanidad, porque lo que Cristo fue en su perfecta humanidad, eso debemos de ser nosotros. ¿Qué debemos de ser nosotros? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 48? ¿Qué dice? Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Prescott dice que así como Cristo, porque lo que Cristo fue su perfecta humanidad, nosotros también debemos de ser como perfectos como lo fue Cristo Jesús. Por eso es que Cristo dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y los 144,000 van a ser perfectos. Perfectos de carácter. Perfectos moralmente.
Y noten que no es la primera vez que Dios exige perfección, porque en Génesis capítulo 17, versículo 1 dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y de qué edad era Abraham, según dice aquí Génesis 17:1? De 99 años. ¿Y qué le dijo Dios que fuera? Sé perfecto. Y en Deuteronomio 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, ahí también Dios le dice al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que exige Dios de sus hijos? Perfección. Perfección moral. Y me llama mucho la atención que hoy en día hay muchos teólogos que están en contra de la perfección moral. Que usted no va a poder ser perfecto, que eso es imposible. No, si es que la Biblia lo está diciendo. Dios se lo dijo a Abraham siendo un viejo, con 99 años. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y Jesucristo, Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis queridos hermanos, el propósito de los 144,000, después que ya vimos ya esta última diapositiva, el propósito, la finalidad del sellamiento no es solamente, vuelvo y repito, brindar protección y salvación, sino que el propósito, la finalidad del sellamiento, aparte de brindar protección y salvación, es restaurar la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Yo quiero que ustedes busquen ahora Apocalipsis 18:1. Apocalipsis, a partir del versículo 18, dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Este ángel que desciende del cielo es el descenso de la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo fiel de Dios. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Saben qué cosa es esa gloria? ¿Saben qué cosa es esa gloria? Esa gloria representa la imagen de Cristo Jesús a través de sus hijos fieles, los 144,000. Ese ángel que desciende, ese es el descenso de la lluvia tardía sobre los fieles hijos de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es el agente sellador. Y el descenso de la lluvia tardía es para fijar el carácter, sellar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Y esa gloria donde dice, y la tierra fue alumbrada de su gloria, esa gloria es el carácter de Cristo Jesús en los fieles hijos de Dios. Mis queridos hermanos, la obra del sellamiento no es algo de poca importancia, es algo que debemos de prestarle importancia.
Y nosotros, dice, y noten que la mensajera del Señor nos recomienda y nos dice, la mensajera del Señor nos dice de que nosotros debemos de esforzarnos por estar entre los 144,000. Nosotros no nos podemos lamentar y decir, como veo muchos cristianos que dicen, ay, yo no voy a poder pasar el tiempo de angustia, yo quiero que el Señor me mande a descansar, yo no lo voy a poder pasar. Hermano, a usted no le corresponde saber si usted va a pasar o no va a pasar el tiempo de angustia. A usted no le corresponde saber o cuestionar al Señor, decirle, Señor, yo no lo voy a poder pasar, así que mándame a descansar. No. A nosotros nos corresponde hoy más que nunca humillarnos delante del Señor, buscar al Señor de todo corazón, pedirle al Señor que restaure esa imagen gloriosa de nuestro Salvador, Cristo Jesús, en nuestras vidas. Y que sea el Señor el que decida si nosotros podemos o no podemos pasar el tiempo de angustia, pero nuestro mayor asunto ahora debe de ser buscar al Señor de todo corazón. Ser parte de aquellos que van a ser sellados. Ser parte de aquellos que van a terminar la historia de este mundo y que no van a ver la muerte. Ser parte de aquellos donde la imagen de Dios va a ser restaurada en los 144,000, cuya imagen se perdió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron y que ahora va a ser restaurada en los 144,000. El último ejército de Dios sobre la tierra. La última generación que van a quedar vivos en pie, que mientras el mundo se esté destruyendo, ellos van a estar confiados en Dios. Porque las plagas de ninguna calamidad van a tocar los hijos de Dios, porque ellos han sido sellados para la inmortalidad. Y ellos no van a ver la muerte. Mis queridos hermanos, nosotros no sabemos cuándo comenzó el sellamiento. Hay algunos que dicen que el sellamiento comenzó desde 1844. Yo no acepto esa teoría. ¿Saben por qué? No acepto esa teoría. Porque los 144,000 son los que van a quedar vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Son los que van a quedar vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Y desde 1844 hasta el 2023, ¿cuántos años van? 173 años. ¿Cuántas generaciones de adventistas no están descansando ahora en el mensaje del tercer ángel? Cientos, miles, millones que están descansando en el mensaje del tercer ángel. Nosotros no sabemos cuándo va a comenzar el sellamiento, pero sí podemos saber que cuando Cristo Jesús deje de interceder en el reino de los cielos, ya ahí concluyó el sellamiento de los hijos de Dios. Y ya no hay más predicación. Ya no hay más intercesión. Ya no hay más oración en favor de los pecadores que no quisieron aprovechar ni aceptar este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo donde cada vez más nos vamos acercando hacia el final glorioso que Dios nos ha prometido, que es ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad para ir a morar con Él por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, el próximo tema de nuestra serie de ensellamiento
vamos a estudiar las características de los 144,000, porque los 144,000 tienen que tener ciertas condiciones para poder ser sellados. Si usted quiere formar parte de los 144,000, hay ciertas condiciones que el Señor exige, cuyas condiciones que el Señor exige son condiciones que son contrarias a aquellos falsos maestros y predicadores que están diciendo de que usted va a estar pecando hasta el día en que Cristo venga. Y recordemos que una de las diapositivas que vimos aquí, que creo que fue la segunda diapositiva, la maravillosa gracia de Dios, donde la sierva del Señor en la página 74, párrafo 2, la tercera diapositiva es aquellos que recibirán el sello del Dios vivo, enero 31 de 1849, página 8 y 9. Ella dice que solamente los que tengan manos limpias y un corazón puro son los únicos que van a poder resistir en el tiempo del fin. Fíjense la condición que ella está hablando acerca de aquellos que formarán parte de los 144,000. Tienen que tener manos limpias y corazón puro. Y en el próximo tema vamos a analizar estas características que debemos de tener si queremos formar parte de los 144,000. Pero también hay algo muy interesante. Noten que cuando ella dice manos limpias y un corazón puro, ¿no se recuerdan eso ustedes a una de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el sermón de las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa frase, limpio de corazón, es lo mismo que dice la sierva de Dios aquí cuando dice corazón puro. Son los únicos que van a ver a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que permita a Dios que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros formemos parte de los 144,000. Amén.